Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. El apóstol Pablo nos presenta en el libro de Filipenses ladrones del gozo, pero también nos presenta cómo proteger nuestros corazones, nuestras vidas de estos ladrones. Y hoy, al considerar el capítulo 3 del libro de Filipenses, veremos que es importante tener una mente espiritual y una mente segura. Preparémonos entonces para considerar la primera parte del tema, la mente espiritual y segura. Filipenses capítulo 3, verso 20, en nuestro texto para hoy, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Estamos hablando sobre la vida cristiana gozosa, basados en el libro de Filipenses, y hemos dicho también que hay ladrones del gozo. El primero de ellos es ¿que nos roba el gozo? El primer ladrón, capítulo 1. Circunstancias, en primer lugar, dijimos, nos roban el gozo. En segundo lugar, gente nos roba el gozo. Circunstancias porque no las podemos controlar. Gente por las cosas que dice, hace o nos hacen. ¿Qué más? Las cosas, las que queremos poseer y aquellas cosas que nos poseen a nosotros. Y en cuarto lugar, las preocupaciones nos roban el gozo que prometió nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que la Biblia habla de Jesús como el varón de dolores experimentado en quebrantos, pero que a la vez prometió el gozo a sus seguidores, a sus discípulos. Ahora, dijimos entonces 4 actitudes que mantienen el gozo, que nos ayudan a poder combatir estos ladrones de gozo. En primer lugar dijimos, la mente sencilla para luchar con las circunstancias. Y el texto es capítulo 1, verso 21, que dice, ¿qué dice Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo mira las circunstancias a través de la persona de Cristo Jesús. Pablo no ve que es prisionero de Roma, sino que él ve que es prisionero de Cristo, y todo lo que él está viviendo, experimentando, lo mira a través del progreso del Evangelio. Esta mente sencilla nos va a ayudar mucho a nosotros, especialmente en el momento en que estamos viviendo como iglesia, a considerar la mano y la dirección del Señor. Cambios siempre son difíciles y también son duros, porque las circunstancias son adversas y hay problemas. Lo más fácil es sucumbir, rendirse bajo las circunstancias. Pablo nos dice, en vez de mirar las circunstancias y luego a Cristo, mira las circunstancias a través de la persona de Cristo Jesús. De esta forma vamos a tener una mente sencilla. Mente sencilla significa focalizado en una dirección, mirando en una sola dirección. El libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 3, nos dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando miramos las circunstancias, tendemos al desánimo, y este será el medio de robarnos el gozo. ¿Recuerda usted cuando Jesús le dice a Pedro, ven y camina sobre las aguas? Pedro pudo caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque su mirada ¿en quién estuvo? En la persona de Cristo Jesús. Pero ni bien él miró el oleaje, el viento, la marea, el mar. ¿Qué ocurrió con Pedro? Se hundió. ¿Por qué? Porque circunstancias pueden robar nuestro gozo, nuestro foco. Entonces Pablo dice, la actitud correcta es, pon tus ojos en la persona de Cristo Jesús, una mente sencilla. En segundo lugar, la mente sumisa para luchar ¿con quién? Con personas. El verso 3 dice que, capítulo 2, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien considerando a los demás como superiores
a vosotros mismos. Entonces, debemos tener una mente de sumisión, sumisa. La idea de sumisión significa rendir nuestra voluntad a la voluntad de otra persona para su beneficio. En el matrimonio Dios pide de la mujer que sea sumisa al marido. En la vida, en el hogar, Dios pide al varón que sea sumiso a la persona de Cristo Jesús. Y como creyentes debemos tener esta actitud de sumisión dentro de la obra del Señor para que no hayan conflictos y problemas. Cuando hay espíritus anárquicos, independentistas, que quieren su propia causa o apoyar sus propias creencias, siempre habrá en esa iglesia dificultades. ¿Por qué razón? Porque no se ha logrado tener una mente sumisa. El texto dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cuando hablamos de la mente sumisa, Pablo nos dejó 4 ejemplos. En primer lugar, fue el Señor Jesucristo. En segundo lugar, Pablo mismo. En tercero, el joven Timoteo. Y en último lugar, Epafrodito, que estuvo a punto de morir. Pagar el ministerio con su propia vida. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él pensaba en el beneficio de los demás. Ahora, 4 actitudes que mantienen el gozo: la mente sencilla, la mente sumisa. Y ahora el capítulo 3, verso 19 y también 20. El verso 19, mira conmigo lo que dice Pablo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Pero aquel que tiene la mente espiritual, verso 20, ¿en qué pensará? ¿Qué va a considerar el que tiene la mente espiritual? Va a considerar las cosas desde la perspectiva divina. Recuerde que en el capítulo 3, el ladrón de gozo son las cosas. Cosas que nos pueden tener a nosotros. Ok, 3 formas diferentes que Pablo tiene para decirnos: necesitamos tener una mente espiritual. En este capítulo vamos a ver 3 formas en las cuales aún Pablo mismo se presenta para que nosotros evaluemos las cosas que hay en esta tierra, cosas que podemos poseer. 3 formas que el apóstol Pablo nos presenta para hacernos entender que necesitamos tener una mente espiritual. La mente espiritual evalúa las cosas a través de la perspectiva celestial. Más fácil lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6:33. Dice: más buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. No significa que yo me acuesto mirando el cielo y espero que las demás cosas vengan caídas del cielo. No, significa tener una mente espiritual, considerar las cosas con un criterio diferente. Es interesante, pero en la vida que nosotros llevamos podemos decidir cosas desde una perspectiva carnal, muy materialista, con una filosofía muy humanista o muy secular, o tener una mente espiritual. Para tener la mente espiritual necesitamos ser conocedores de la palabra de Dios. La mente espiritual se adquiere a través de los años de conocer, de vivir la palabra del Señor. Si usted hace de su vida la práctica de leer el libro de Proverbios diariamente, 31 capítulos, un capítulo diario para cada mes, usted poco a poco comenzará a tener una mente espiritual, una filosofía de vida de acuerdo a las Escrituras. Eso es lo que contrasta Pablo en verso 19, que hay gente que piensan simplemente lo terrenal, su propio beneficio. Pablo dice: mira, tengan cuidado porque nuestra forma de pensar debe ser diferente, porque de dónde pertenecemos, nuestra comunidad, de donde nosotros pertenecemos no es de esta tierra. Ahora, cuando usted sabe que es peregrino, que está de paso, eso le ayuda a pensar, porque a través del tiempo comenzamos a acumular en nuestras vidas cosas que tornan nuestro caminar, nuestro peregrinaje en esta tierra muy pesado y también muy tedioso. ¿Por qué? Porque estas cosas comienzan a producir en nuestras vidas un peso. Es interesante que Abraham y Lot debían vivir en tiendas. Dios así se lo dijo. Pero ¿qué decidió Lot? Decidió tomar la mejor tierra y él, en vez de vivir en tiendas, ¿dónde fue a parar?
a la propia ciudad de Sodoma. Ahora, Dios le había dicho que debían vivir separados de las ciudades y vivir en tiendas, pero él poco a poco se asentó en la ciudad. Y eso nos hace ver una mente que no es espiritual, sino que una mente que es carnal. Ahora Pablo nos dice, para tener esta mente espiritual, en primer lugar Pablo se presenta y dice, hay que hacer una evaluación. Pablo dice, yo soy un evaluador. Y mira cómo él evalúa las cosas. Capítulo 3, verso 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, y a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es decir, Pablo tenía una advertencia que hacer a los hermanos. ¿Cuál es? ¿Guardaos de quién? De los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, guardaos de los judíos, de los que enseñan fe más obras, o aquellos que ridiculizan la obra de Cristo, los que enfatizan la circuncisión en el cuerpo. Verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? ¿Por qué no tiene confianza en la carne? Porque él tiene una mente que es espiritual. Considera las cosas desde una perspectiva diferente. Verso 4. Aunque yo, dice él, y aquí se presenta Pablo como un evaluador. Pablo va a evaluar su vida para decirnos, es mejor tener una mente espiritual. Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Es decir, Pablo va a hablar de su abolengo, de su trasfondo, de su background, y él va a presentar su trasfondo, va a presentar sus argumentos, su credibilidad, sus títulos seculares, por así decirlo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más. ¿Qué está diciendo? Si ustedes tienen un buen currículum, escuchen el mío, dice Pablo. Ahora, yo soy un evaluador. Yo estoy poniéndome como ejemplo y estoy evaluando las cosas. Ahora, verso 5. ¿Circuncidado qué? Es decir, que él siguió al pie de la letra el requerimiento mosaico. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Es decir, yo no soy mezcla. Yo soy puro de cepa. No es como el día de hoy los vinos. Los vinos son más falsos que monedas de cuero. Cosecha del año tanto y usted sabe que lo hicieron hace un mes atrás. Pablo dice, yo soy de cepa. Mi origen es fidedigno. Mi origen es correcto. Dice, aunque yo, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, ¿qué agrega? De la tribu de Benjamín, considerado dentro de las tribus como los que tenían mejor clase y mejor posición económica. ¿Qué más dice? Soy hebreo, pero además soy ¿qué? Hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, ¿cómo él era? En otras palabras, soy legalista. Es decir, cumplo la ley ¿qué? Al pie de la letra. Ahora, nosotros sabemos, haciendo un paréntesis con los fariseos. Fariseos en el día de hoy tiene una connotación de hipocresía, ¿no es cierto? De falsedad. Pero Pablo está diciendo, yo fui criado como un fariseo. Y los fariseos fueron estrictamente disciplinados, ¿para qué? Guardar la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo. En su evaluación, porque él nos quiere decir, debemos tener una mente espiritual. Y él dice, si tú estás pensando en cosas, en posesión, en lo que tienes, en lo que tú eres, Pablo dice, déjame decirte algo. Yo estuve ahí y posiblemente tengo mejor calificación que las tuyas. Mira qué más agrega. En cuanto a qué? A celo, en cuanto a la práctica de la religión, no simplemente el ritual, sino las convicciones de Pablo. Las convicciones de Pablo son firmes. ¿Por qué perseguía Pablo a los cristianos? ¿Por qué él era un asesino? ¿Él era un hombre despiadado de malos sentimientos? ¿Él era un hombre que se gustaba del castigo a los demás? En ninguna manera. Pablo perseguía a los cristianos sencillamente por celo. Porque él decía, no, nadie puede faltarle el respeto a Dios.
Es como cuando uno de mis hijos quiere contestarle fuerte o mal a Claudia, mi esposa, yo reacciono enseguida. Como un esposo reaccionaría si a alguien le falta el respeto a su esposa, con celo. ¿Por qué razón? Porque usted quiere hacer lo que es propio y lo que es también correcto. Dice Pablo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo? Irreprensible. Pero ¿cuántas cosas? Verso 7. ¿Cuántas qué? ¿Cuántas qué? Cosas. Porque Pablo nos está diciendo, ¿qué cosas? Puede ser profesión, un trabajo, puede ser un hijo, un hobby, un deporte, una iglesia. Puede ser muchas cosas que están quitando el lugar de Dios en nuestro corazón. Pablo dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí qué? Es decir, me daban un buen currículum, me daban buena ganancia, me daban un buen resultado. ¿Cuántas cosas eran para mí, que dice Pablo? Ganancia las he estimado como ¿qué? Pérdidas por una sola cosa. Porque yo amo a ¿quién? ¿Se da cuenta? Pablo pone evaluación. Su estándar pasado, lo que él poseía, él dice, lo que yo tenía antes. No se puede ¿qué? Comparar con lo que tengo en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene ahora una mente que es espiritual. Para disfrutar de esa protección mental frente a las circunstancias de la vida, las Escrituras nos dicen que debemos ponernos el yelmo de la salvación, y esto significa que cada persona debe tener esa seguridad en su vida, que es un hijo o una hija de Dios. Si tú nunca antes has tomado el paso de fe, de reconocer tu condición de pecador delante de Dios, diciéndole a Jesús, perdona mis pecados, hoy es un buen momento. Ahí donde estás, reconoce tu condición de pecador y dile a Jesús que perdone tus pecados, tomando el paso de fe de recibirle como tu Salvador personal. Si tomas este paso de fe, llámanos al teléfono que damos al final de nuestra programación. Queremos ayudarte en tu nueva vida en Cristo. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.